Cuando vemos a una hermana que se está extraviando, hermanos, es una ovejita, no vayas. Vamos primero, después irás. Tienen que armarla, tienen que agarrarse de las armaduras del Señor. El Señor es un guerrero y nosotros también tenemos que ser guerreros. Guerreros y traer que no se vaya, hermanos. Que no se vaya, ven primero y después irás. Primero vamos a ir. Pero no la dejemos que se vaya, hermano, porque estamos dejando que se vaya a perder. Así, hermanos, tenemos que pensar en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver. Sigamos en el versículo 8, la parábola de la moneda perdida. Lo que dice el Señor. Pero vamos a ver, para que no se me pierdan ustedes aquí. Vamos a San Mateo, al capítulo 18 y los versículos 10 y 14. A San Mateo, capítulo 18. 18, San Mateo. Al capítulo 18 busquemos para que no se me extravíen, hermanos. 18 y los versículos 10 y 14. 10 y 14. 10 y 14. Miren lo que dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, para que entendamos de lo que ahorita acaban de oír. Mirad que no menospreciéis. ¿Qué dijo? En el capítulo 18, los versículos 10 y 14. 10 y 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está, ¿en dónde? En los cielos. En los cielos, hermanos. Y en el versículo 14, que dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda una de sus, ¿qué? De sus pequeños. Ay, miren, hermanos, y ustedes pueden leerlo todo, yo solamente lo estoy leyendo para que tengan el entendimiento, porque ya, si no nos vamos a quedar mucho. ¿Y qué dice, hermanos? Aquí vamos a ver lo que dice ahora en el versículo 8 del capítulo 15, la parábola de la moneda perdida. ¿O qué dice? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Claro, si a ustedes se les cae una moneda, ¿qué hacen en la oscuridad? Prenden la luz y buscan hasta que la encuentran, ¿sí o no? Así en las cosas del Señor. Hace un paréntesis, como no se me cansan ambas. En el versículo 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigos, a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, hermanos. O sea, son parábolas, pero para eso nos tenemos el entendimiento. Vamos ahora aquí para entender lo que dice el Señor. ¿Qué dice en San Lucas, en el capítulo 5 y los versículos 29 y 30? San Lucas 5. San Lucas 5, hermanos. Busquemos para así. San Lucas 5 y los versículos 29 y 30. 29 y 30. ¿Qué dice? Miren lo que dice. En el 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y en el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Miren lo que le decían ellos. ¿A quién le decían eso? ¿A quién? ¿A los discípulos o al Señor Jesús? Al Señor Jesús, hermanos. ¿Ven? Al Señor Jesús. Y usted puede seguirle, ya habíamos escudriñado. Muy bien. Vamos a seguir escudriñando, hermanos, la palabra de Dios. Ahora vamos a la parábola
del hijo pródigo, del hijo pródigo. Vamos ahora, ¿quién es el hijo pródigo? ¿Quién es el hijo pródigo? Vamos a saber quién es el hijo pródigo en la palabra de Dios. En el mismo capítulo 15 y el versículo 11. También dijo un hombre, mírenme, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, el padre se los dio. Lo repartió el padre, se los dio. Le pidió el hijo y se lo dio. El hijo menor y se lo dio. Y miren, en el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes, bebiendo perdidamente. O sea, le pidió sus bienes, como le dije, Padre, quiero que me des mi parte, lo que me corresponde. El padre obediente agarró, le dio sus bienes, lo que le correspondía al hijo menor, y el hijo se fue. Y el mayor se quedó con él, con el padre, ¿no? Es lo que les voy a hacer entender. Y en el versículo 14 que dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se, dice, arrimó a uno de las ciudades, de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, para que apastase cerdos. O sea, lo mandó, se arrimó porque ya no tenía nada que comer, ni dónde estar, y se fue a esa persona y lo mandó que vaya a pastear los cerdos a su centro. Después que había tenido todo, había estado al lado del padre, había tenido todo con el padre, tenía empleados, tenía siervos, tenía bienes, comía bien, todo, pero él quería irse, ¿no? Y se fue y se acabó todo, emborrachándose, viviendo la vida holgazana, malgastando el dinero, con mujeres, con todo lo malo, y al último no tenía nada. Y nadie lo conocía, nadie le daba nada, y solo consiguió ir a pastear cerdos al campo seguramente, ¿no? Y miren lo que dice en el versículo 16. Y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas, miren, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba tampoco. Nadie le daba. Le tenía que dar a los cerdos, pero nadie le daba a él. Y en el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí recién se acordó de su padre y todo lo que había dejado. En el versículo 18, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Porque dice que él había sufrido tanto en aquel lugar, porque se lo divirtió con mujeres, con borracheras, y cuando ya no tenía se acordó y regresó. Entonces el padre, ¿qué haría? Vamos a ver, miren lo que le dice, ¿no? Como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue, dice, fue movido a misericordia, fue movido el padre a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. O sea, no lo botó, sino corrió el padre y se echó al cuello y lo besó y lloró. ¿Qué padre, qué madre va a botar? Puede decir muchas cosas, pero qué padre, llegado el momento. Por eso que nos agarramos de los hijos. Esto tenemos que aprender, la parábola del hijo pródigo. Miren lo que sigue diciendo. Y dice, sobre su cuello y lo besó.
en el versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y salgamos, y dice, y hagamos la fiesta. El padre mandó a vestirlo, mandó a bañarlo, mandó que le traigan el mejor vestido, el mejor becerro que mate, porque su hijo había regresado, estaba vivo. Mire, hermano, estaba vivo. Y miren en el versículo 24: porque mi hijo muerto era, ya vivido, había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y en el versículo 25, y su hijo mayor, aquí habla ahora, era todo esto del hijo menor, todo lo que había pasado y en lo que estaba concluyendo. Ahora vamos al hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Le dijo los siervos, sus empleados, al hermano mayor, al hijo mayor del padre. En el versículo 8 le dice: entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondió y dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, o sea, el padre le está diciendo, él entonces le dijo: tú, hijo, tú siempre estás conmigo. Y dice: tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ya revivido. Se había perdido y es hallado. Ahora, vamos a entender qué dijo sobre el hijo pródigo. Era perdido, era muerto, pero era hallado, vivo. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver qué dice en San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 24. San Mateo, capítulo 6. Para que así entendamos, capítulo 6 y el versículo 24. Capítulo 6 de San Mateo y versículo 24. ¿Qué dice? Dice así, miren lo que dice. En el 24. Ninguno que puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y matará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos dioses. Y ¿qué más dice? Y a las riquezas. Y a las riquezas. Eso nos dice el Señor, de lo que nos habla del hijo pródigo, hermanos, aquí en la palabra de Dios. Como que también tenemos que recordar lo que dice en San Mateo 18, versículo 10, que es el capítulo 18, versículo 10 y versículo 14. San Lucas está diciendo de la palabra de
el hijo pródigo. ¿Qué nos da a entender el Señor en esto? El otro tenía todo, mas él estaba perdido. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos acababa de decir el Señor de las 100 ovejitas y una se fue y dejó las 99 y fue a buscar? ¿Por qué? Porque se había salido del rebaño y se había ido por el mundo. Igualmente tenemos que entender del hijo, que él agarró, se salió del amor de los brazos de su padre donde tenía todo y se fue al mundo. Se fue a gastar con rameras, se fue a gastar con los amigos borrachos, lo malgastó todo el dinero. Solo el hijo mayor quedó en casa, pero tenía todo. Pero lo gastó todo, pero le perdonó, porque estaba muerto en el pecado. Porque estaba muerto en el pecado, hermana. ¿Sabe usted cuándo están las dos palabras para entender? Él estaba muerto en el pecado, pero se arrepintió. El arrepentimiento es lo importante para alcanzar el perdón de Dios, hermanos. El arrepentimiento, él hizo lo que hizo, pero lo perdonó porque estaba muerto en el pecado, muerto en el pecado. Pero él se arrepintió y pensó que en su casa, sus siervos en su casa comían bien, y él no tenía ni siquiera para comer lo que comían los chanchos que él pasteaba. Entonces él se arrepintió y el Padre le perdonó. Es como nosotros, si estamos haciendo todo lo malo y nos arrepentimos, pues el Padre Dios nos va a perdonar. Y eso vamos a, por eso es que dice el Señor, como dice, que los últimos serán ¿qué? Los primeros. Porque los más pecadores en último instante se van a arrepentir de verdad y de corazón y ellos van a ser perdonados. Mientras que todos los que saben la palabra de Dios y saben ya, siguen pecando y siguen pecando y siguen pecando. ¿Porque qué creen? Que con que saber ya está todo, no hermano. Siguen pecando y siguen pecando, sigan afuera. Sigan afuera como el hijo pródigo. Pero cuando el hijo pródigo se arrepintió y dijo, no merecía nada, porque había pecado. Pero se arrepintió y el padre le hizo la fiesta porque sabía que su hijo estaba muerto, porque se fue, pecó, se fue, despreció, dijo, porque estaba muerto. Pero al verlo su padre estaba vivo, porque sabía que estaba arrepentido ante el Padre Celestial y ante el Padre Terrenal, hermanos. Es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios. No debe haber ya que odio a fulano, que odio a sultano. Sáquense eso de su corazón, hermanos. Dejen que las cosas, el Señor sabrá cuándo. Porque aquí también la palabra de Dios también dice, el Señor también se llena de ira y lo castiga. Como un padre que castiga a su hijo. Si a mi hijo le digo, no hagas esto, hijo, no hagas aquello, no lo sigas haciendo, y lo sigas hasta que de repente, pues bueno, ya está, pues, por esto. Sí. Y entonces el hijo reconoce y dice, perdón papá, efectivamente estaba equivocado, pero equivocado porque estaba mal haciendo las cosas. Sí, hermano, esta es la palabra de Dios. Amén, hermanitos. Amén. Muy bien. Entonces ustedes para el próximo sábado escudriñen mucho del capítulo 16 de San Lucas. Desde el versículo 1 van a escudriñarlo hasta el versículo 31 para el próximo sábado, hermanos. Muy bien, hemos terminado en las Santas Escrituras. Ven, Dios quiera que haya quedado algo en sus corazones y en su mente. Vamos ahora un poquito del conflicto de los siglos. Ya saben qué es qué. Que ahora, ¿qué es lo que van a oír? Dejen ya las carnes, dejen la bebida alcohólica, dejen todas esas cosas que solamente les matan las neuronas. Lo que Dios ha hecho desde el principio y las neuronas muertas no les deja guardar nada en ese cobre tan maravilloso que es la mente. No maten, porque eso ya dicen, cuando está muerto ya no revive más, está muerto y no pueden guardar las cosas de Dios. Entonces el conflicto de los siglos es el espíritu de profecía.
Muy bien, acá nos habla muchísimo. Ahora escuchamos al espíritu de profecía. En el libro del conflicto de los siglos, en la página 13, vamos a ver lo que nos dice aquí el espíritu de profecía. Dice así, dice, mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas en una y otra ocasión. Se me permitió contemplar las primicias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado. Escuchen bien, está hablando el espíritu de profecía. Y primer transgresor de la santa ley de Dios, la enemistad de Satanás contra Cristo, se ensañó en los discípulos del Salvador. Sí, ¿cuándo se ensañó, hermanos? Cuando los discípulos quedaron después de la ida al santuario celestial, el Señor al cielo, ellos fueron perseguidos y muertos los discípulos por el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Así volverá a estos tiempos que estamos, para los verdaderos que dicen el verdadero Evangelio sin temor y sin miedos. También habrá la persecución, hermanos. Es lo que tenemos que entender. Por eso es que dice que se ensañó en los discípulos del Salvador. En toda la historia puede echarse de ver el mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño mediante la cual se hace aparecer el error como si fuese la verdad. Se hace que las leyes humanas sustituyan las leyes de Dios y se induce a los hombres a adorar la criatura antes que al Creador. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que le consideren con temor y odio, más bien que con amor, sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias de ella, sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir a sus engaños. Han seguido con riesgos implacables. Se puede ver en la historia de los patriarcas, de los profetas y apóstoles, de los mártires y de los reformadores.